¿Qué tal, adictos al creepypasta? Soy yo, Chris Pratt, y hoy traigo un creepypasta del Chavo del Ocho titulado El barril fúnebre. Esta es una historia alterna a la creepypasta más epílogo. El Chavo del Ocho episodio perdido. Antes de empezar, les digo que yo no contaré la creepypasta, la contará mi amigo Ben Schwartz. Mientras en la cuenta, yo iré a un cine porno. XD. Esta vez yo soy el invitado especial de Hitman Loquendero 47. Y bien, yo contaré la historia. Y bien, corre creepypasta. Seguro han oído hablar de este gran mito que se ve involucrado en el famoso mundo de Chespirito, y seguramente, antes de haberse enterado de este misterio, ya conocerán el rumor del episodio perdido del Chavo del Ocho. El barril fúnebre iba a ser otro episodio fuera de lo común del Chavo del Ocho, ya que como sabemos, Roberto Gómez Bolaños, el creador de todo esto, en ocasiones tenía ideas horripilantes y sin sentido, pero este capítulo no pudo ser representado dado que la mayoría de los personajes ya estaban muertos. Cabe destacar que las muertes de ellos, si las analizamos, tienen algunas cosas en común y esto le da un tono de misterio. Como ya lo había mencionado en mi otro vídeo del episodio perdido del Chavo del Ocho, Don Ramón murió a causa de su forma excesiva de fumar, por lo cual fue sustituido por Don Román, el cual tendría el papel del primo de Don Ramón. Don Román, a pesar de que no fumaba, murió en un incendio en su departamento, causado por una colilla de cigarro. Las personas que lo conocían juraban que él nunca fumó y que el día de su muerte no recibió ninguna visita, por lo cual hasta la fecha se desconoce la causa de cómo fue que llegó hasta ahí ese cigarro. En cuanto a lo que respecta a la bruja del 71, curiosamente murió a los 71 años de edad. Ese día, a pesar de que estaba en su periodo vacacional, fue encontrada muerta con su respectivo atuendo que usaba en la serie, y al realizarle una autopsia la causa de la muerte fue de nuevo un cigarro. Dicho en otras palabras, murió de cáncer pulmonar. El personaje sustituto de la bruja del 71 antes de esto fue la loca de la escalera. Ella también murió de cáncer pulmonar y, a diferencia de Don Ramón y la bruja, ella no solía fumar demasiado. Entre otras de las extrañas muertes tenemos la del cadáver del episodio perdido, el cual hacía referencia al Chavo del Ocho, donde sufría un atropello. Posteriormente Malicha, la ahijada de Don Ramón, moriría atropellada de una forma similar a la del episodio. Los demás personajes, al saber que Bolaños pretendía sacar de la monotonía a su programa a través de episodios bizarros y crueles, decidieron tomar distancia, y más cuando se suscitaron esas extrañas muertes. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos ver que es claro que Bolaños decidió sacar este episodio en forma de historieta debido a la falta de personajes. La historieta del barril fúnebre está situada en un universo paralelo en el que están los personajes de Chespirito. Dicho universo es sumamente enfermizo y horrible, en el cual los personajes dan a conocer su lado más oscuro. La fecha de la salida exacta de la historieta nadie la sabe, y fueron muy pocos los que lograron conseguir ver el cómic. La única imagen conocida es una que se encuentra a la mitad de la historia y que se supone que pertenece a la portada del cómic. Era una tarde lluviosa, en la vecindad todos descansaban dentro de sus casas. En eso, un niño delgado y muy hambriento estaba buscando entre la basura un cartón para cubrir el hoyo de su barril. Estaba pálido y resfriado. El Chavo del Ocho había cumplido ya 9 años y el único regalo que le dio el cielo fue una tarde de tormenta y el más intenso y escalofriante frío. Mientras seguía esculcando la basura, vio un periódico que en su titular decía: enfermo mental se escapa de su casa luego de asesinar a su compañero. Según el periódico, el loco apellidado Bonaparte habría sufrido uno de sus constantes ataques de un efecto derivado de la epilepsia conocido como chiripiorca, y su compañero, al intentar calmarlo de un golpe, despertó en él un extraño estado de locura que provocó que Bonaparte lo asesinara con un bate de béisbol. Sin embargo, esa noticia no fue precisamente la que llamó la atención del Chavo, sino una noticia más abajo que decía que el Chapulín Colorado había atrapado al famoso Petelete, un asesino en serie que la policía llevaba años buscando. Con aquella noticia el Chavo recordó cómo la noche anterior el Chapulín había visitado su barril y le había dejado un regalo de cumpleaños. Era su chipote chillón y una nota que decía: tú serás quien tome mi lugar cuando sea viejo.
Fue el mejor regalo que nadie pudo haberle dado, más que la torta de jamón de Don Ramón o el par de botas viejas que le había regalado Kiko. De pronto, a lo lejos, se escucharon sirenas, la policía perseguía a dos ladrones recién escapados, uno de ellos abofeteaba constantemente al otro mientras este, a su vez, trataba de esquivar el tráfico que se cernía por las lluviosas calles de México en su auto. Así pues, cuando la policía comenzó a disparar, el condenado a pena de muerte conocido como el Peterete sacó su pistola y empezó a disparar a la policía. En eso, una bala proveniente del arma de un agente, hiere de muerte al conductor del vehículo conocido como el Chompiras, lo que provoca que ambos reos se desviaran de la calle y pasaran arrasando con todo lo que había en la acera, incluido un pobre niño que buscaba en la basura. Ambos fugitivos terminaron impactándose contra una pared y muriendo de contado en el choque. Mientras el agente y su compañera revisaban la escena del crimen, vieron a lo lejos una silueta de dos personas en el piso. Al acercarse vieron lo peor, era un hombre de sombrero azul con bigote y muy delgado llorando y abrazando fuertemente a un niño que agonizaba y respiraba entrecortadamente. Sin perder más tiempo, el agente y Don Ramón llevaron al pequeño chavo a una clínica que se encontraba lo más cerca posible. El doctor Eugenio Chespirito Chapatín atendió de forma urgente al malherido niño, sin lograr éxito. La noticia fue un balde de agua fría para los habitantes de la vecindad. Todos lloraban aquella terrible pérdida. En la vecindad se habían reunido todos sus habitantes y personas que conocían y compartieron momentos con el Chavo del Ocho. Entre ellos se encontraba el Chapulín Colorado, parecía molesto, y entre sus ojos llorosos inyectados en sangre se veía un repudio total por la gente que allí se encontraba. Había llegado el momento de hablar. Se paró frente a todos y con un lamento en su voz dijo: ¿ven lo que pasa cuando dejan a un niño a su suerte? Nadie fue capaz de alimentarlo, de vestirlo, de darle un hogar, preferían irse de parranda o engreír y engordar más a sus hijos. Los miró a los ojos. Malditos, idiotas. Son unos idiotas. El Chapulín dio media vuelta y se fue. Aquella noche, alguien incendió la vecindad. Un ser vestido de negro y con antenas de vinil azules fue visto salir de la vecindad con aquel infierno a sus espaldas. El Chapulín había enloquecido, se cansó de tanta injusticia, de tanta nobleza, incendió la vecindad y se llevó el barril en sus hombros. Aquel traje rojo, aquella señal de inocencia y nobleza se lo llevaría su más grande fan a la tumba. Vistió al Chavo con su atuendo, que tanto tiempo aquel niño soñó tener. Metió su frágil cuerpo dentro del barril junto con una revista y una torta de jamón. Cerró el barril y, el Chapulín Oscuro se llevó el barril fúnebre al cementerio. A la mañana siguiente apareció una tumba que decía: aquí descansa Chente, el Chavo. Y sobre él estaba, un chipote chillón negro. En este momento, termina la historia. Como podemos ver, aquí incluso Chespirito revive lo visto en su episodio perdido y sin duda alguna, podemos notar que sus personajes a pesar de parecer amigables, en el fondo también son extraños ya que en sí, no se sabe mucho de ellos a pesar de que los hayamos visto en un sinfín de episodios. Cabe destacar que Bolaños al principio no era un director reconocido, podemos verlo en las primeras grabaciones del Chavo del Ocho, las cuales una vez que fue tomando fama, volvió a regrabar. Un ejemplo claro es el episodio en el cual el Chavo dice tener un amigo imaginario de nombre Chente. Ese episodio se volvió a regrabar. En lo que respecta a los demás episodios podemos encontrar una gran similitud en un episodio donde tenemos al Dr. Chapatín, el cual es juzgado por un atropello, y por otra parte tenemos el episodio en el cual el Chavo atropella al gato de Kiko. Ambos episodios son prácticamente el mismo salvo con unos ligeros cambios. Bolaños había caído en una monotonía extrema y esto explica el porqué de estas historias raras. ¿Creen que Chespirito tenga algo que ver con las extrañas muertes? ¿Creen que estas historias sean reales? ¿Creen que él esté loco como sus personajes? ¿Han examinado detenidamente los personajes de Chespirito? ¿Qué más secretos habrá tras de todo esto? ¿Alguien sabe cómo fue que llegó el Chavo a la vecindad? Y bien, aquí termina la historia. Abajo les dejo otro creepypasta del Chavo del Ocho. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube y comentar al respecto.
Evítense los comentarios pendejos. Sin nada más que decir, los saluda Hitman Loquendero 47. Ahora ustedes tienen la palabra. Yo, Ramón, te pido a ti por esposa, Clotilde, y prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Yo, Clotilde, acepto ser tu esposa, Ramón, y prometo amarte hasta que la muerte nos separe.